¿Sabías que cada vez más empresas industriales necesitan personal cualificado, pero no lo encuentran? ¿Y cómo solucionarlo? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de CEMETE. Les doy la bienvenida a esta charla de la industria canaria que se celebra en el marco del proyecto Apuesta por la Industria Legal, subvencionado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. Hoy en este encuentro lleva por título Contratación de personas trabajadoras en origen. Alternativas ante la falta de mano de obra cualificada. Hablaremos de cómo conectar a profesionales extranjeros desempleados con empresas españolas que buscan personal. Vamos a conocer la ley de extranjería, ese marco legal para contratar desde España, así como de acuerdos bilaterales con otros países como Perú y Chile. También veremos procedimientos, tiempos, requisitos y conoceremos experiencias reales de empresas del sector que ya han contratado en origen. Para responder a todas estas cuestiones nos acompaña hoy Francisco Rodríguez, que es socio de la empresa Recruta. Recuerden que esta grabación, como suele ser habitual, se está grabando y posteriormente la difundiremos a través de nuestro canal YouTube y redes sociales corporativas. Y al final de la intervención de nuestro ponente de hoy, Francisco Rodríguez, podrás realizar las preguntas, consultas o comentarios que consideres oportunos y intentaremos responderlos. Muy bien, pues adelante, Francisco Rodríguez, socio de la empresa Recruta. Gracias. Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como Juan Carlos me ha presentado, mi nombre es Francisco Rodríguez. Yo soy originalmente de la isla de La Palma. Realmente he nacido en Galdar, pero he vivido 18 años en Perú. He vivido desde el año 2006 hasta el año 2024. En agosto del año 2023 decido volver a las islas. Actualmente resido en La Palma. Y en agosto del 2023 montamos una empresa que se dedica única y exclusivamente a la contratación en origen. Contratación en origen, tenemos además oficinas en Perú, Chile y Ecuador, aparte de aquí en España. Y hoy os voy a explicar rápidamente bajo qué reglamento se rige la contratación en origen, que al final es un reglamento de extranjería que abarca muchas otras cosas, pero dentro de ellas se encuentra la contratación en origen. Y os voy a explicar pues, rápidamente un poco cuáles son los pasos, cuáles son los requisitos mínimos que necesita una empresa para poder contratar o para poder buscar trabajadores en países de Latinoamérica. Nosotros nos dedicamos principalmente a trabajar en países latinoamericanos, principalmente por un tema de cultura y de idioma. ¿Tenemos la presentación? Vale, pues el marco legal en España, el marco legal es que realmente está regulado por la ley de extranjería y su reglamento, es el RD 1155/2024. Aquí no voy a entrar mucho, salvo que comentaros que lo que es importante para tener un trabajador de manera legal o de manera regular es haber tramitado toda su documentación en origen. No es posible traer un trabajador, vamos a poner un ejemplo de un soldador, un calderero, traerlo a España como turista y luego hacer los papeles para legalizarlo aquí. Todo tiene que ser tramitado directamente en su país de origen. Bueno, el proceso, empiezo con malas noticias, es un proceso que suele ser complejo y tiene tiempos muy prolongados, va a depender de la subdelegación de extranjería con la que estemos trabajando. De hecho, nosotros actualmente ya trabajamos con la provincia de Tenerife y de Las Palmas, y tiene unos tiempos medios que más o menos cumplen con lo que exige el reglamento. Es aprobar resoluciones de residencia temporal y visado de trabajo en 90 días. Y bueno, todos sabemos a día de hoy que aquí en España, particularmente en Canarias también, se enfrentan dificultades para encontrar ciertos perfiles. Hay unos oficios técnicos que son a día de hoy muy complicados de encontrar en todas partes. Voy a pasar la diapositiva. No se puede.
¿Entra todos? Sí, ¿ya puedo pasar? Sí. Perfecto. Vale. Un poco de contexto, ¿no? A día de hoy, como decía anteriormente, nosotros llevamos aproximadamente 2 años trabajando por lo que es contratación en origen. Hemos presentado en 24 provincias diferentes de España. Como decía antes, hay delegaciones de extranjería y provincias que trabajan más rápido que otras. Dentro de Canarias hemos identificado también una falta importante de personal, sobre todo en el sector metal y de las instalaciones. Faltan muchos electricistas, instaladores, frigoristas, caldereros, soldadores. Y bueno, creemos que hay una oportunidad que ya se ha dado. Realmente a día de hoy creo que cada vez está más normalizado la contratación de personal extranjero directamente en sus países, porque la necesidad de personal para poder terminar obras, para poder organizar o realizar presupuestos y poder tener precios competitivos, pues te exigen de alguna manera encontrar estos perfiles que a día de hoy son muy difíciles de encontrar, particularmente en las islas. ¿Por qué Sudamérica? Bueno, aquí yo creo que la respuesta es bastante evidente. Dentro de Sudamérica, al final tenemos una cultura muy parecida, tenemos un idioma que compartimos. ¿Verdad que hay 2 países que se tratan de manera diferente con respecto al resto del mundo? Perú y Chile tienen un acuerdo bilateral con España que permite principalmente no tener que acudir inicialmente a la Agencia Canaria de Empleo en este caso. Tenemos que ir a buscar primero un perfil de, dígase, electricista o dígase frigorista al Instituto Nacional de Empleo, publicar este anuncio buscándolo, esperando hacer entrevistas, esperando a lo mejor a no encontrar ese perfil porque no existe o porque no cumple con las condiciones de la empresa no cumple con las condiciones que exige el trabajador, y ahí es cuando puedes de alguna manera salir a buscar este perfil en otros países fuera de España. Esta situación del certificado negativo de empleo, del certificado de insuficiencia de trabajadores, no es requerido para Chile y para Perú. Por tanto, esto lo que permite es ahorrar tiempos en torno a 1 mes y medio, 2 meses en todo el proceso. Directamente, si nosotros somos capaces de encontrar un trabajador que cumpla con la experiencia que requiere la empresa, va a poder ser presentado directamente a la subdelegación de extranjería sin necesidad de acudir previamente al INE. Aparte de esto, hay un dato también interesante, es que los trabajadores peruanos y chilenos tienen un permiso de trabajo a nivel nacional. Pueden venir a trabajar a Tenerife y luego, si la empresa tiene obras en diferentes lugares de la geografía española, pueden ser trasladados a trabajar. Esto no pasa con el resto de países, ¿vale? Pongo el ejemplo de Ecuador, que tenemos oficinas en Ecuador, estamos trayendo perfiles principales de construcción. Los trabajadores tienen que permanecer durante el primer año obligatoriamente dentro de la provincia donde han sido contratados. ¿Okay? Tienen un permiso durante el primer año a nivel nacional. Las principales diferencias de Chile y Perú con el resto de países del mundo. Bueno, ¿qué hacemos nosotros, no? Todo empieza un poco por ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde lo busco? Nosotros, las empresas de contratación en origen en general, en nuestro caso en particular, tenemos una oficina en los países, vamos a decir, en este caso estamos hablando de la ciudad de Lima, que es donde más trabajadores estamos trayendo a día de hoy, y tenemos una oficina que se encarga de la búsqueda y selección. Esta búsqueda y selección pues va un poco definida por oficio y por sector, ¿no? Intentamos de alguna manera buscar, explicar un poquito más ampliamente el tema de cómo buscamos a los trabajadores, pero recibimos una serie de currículos, certificados de trabajo que nosotros comprobamos en origen para verificar técnicamente que este señor o estos señores son válidos y están de acuerdo a los perfiles que las empresas están buscando. Aparte de eso, hay un tema de validación documental, que básicamente es dentro de la solicitud del visado, que es un paso dentro de todo este proceso. Te van a pedir antecedentes penales, te van a pedir un certificado médico. Nosotros directamente en origen nos encargamos de toda esa documentación, hasta el punto que a los mismos trabajadores que son seleccionados les llegamos a sacar las citas en el consulado, les ayudamos a preparar todos los documentos que necesitan, el file que van a presentar
en el Consulado de España para intentar acortar los tiempos al máximo. Bueno, hay una preparación cultural también previa del candidato. Les intentamos un poco contar cómo funcionan las cosas aquí, a pesar de que culturalmente nos parecemos mucho y que hablamos el mismo idioma. Es verdad que hay ciertas diferencias que es importante a lo mejor antes de que vengan explicar, ¿no? Y bueno, otras de las cosas que también realizamos son coordinación con las empresas y con los centros formativos una vez que llegan a España. Esos trabajadores tienen que hacer el curso obligatorio, el vamos al PRL, el mínimo que requieren, tiene que ser obligatoriamente hecho en España. Todo trabajador que venga de Latinoamérica tiene que hacer prevención de riesgos laborales cuando ya ha llegado aquí a España. Proceso de reclutamiento. Bueno, normalmente, ¿cómo solemos trabajar? Las empresas contactan con nosotros, sea a través de correo electrónico, sea a través de asociaciones, sea a través de referidos, alguna empresa que ya ha trabajado con nosotros que nos presenta alguna empresa de la competencia, y intentamos activar el reclutamiento. Esta activación de reclutamiento viene por una definición del perfil. La empresa nos va a decir las características que requiere este trabajador, una experiencia mínima de 3, 5, 7, 8 años, que tenga conocimientos en soldadura, por ejemplo, proceso PKU, GMAU, y el tipo de posición 3G, 4G, va a ir un poco de acuerdo a lo que requiere cada una de las empresas. Una vez que tenemos definido el perfil, tenemos que también conocer las condiciones laborales que le van a ofrecer al trabajador, siempre bajo un esquema mínimo de convenio, en este caso sería del metal de la provincia, y de alguna manera ahí también prefijamos los salarios, prefijamos las jornadas laborales y activamos la búsqueda en origen. Nosotros normalmente lo que intentamos es dar charlas todas las semanas. Todas las semanas en nuestra oficina. En nuestra oficina habla de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Principalmente un poco, voy a corregir a Juan Carlos, casi todas las personas que vienen a trabajar con nosotros sí tienen trabajos actualmente. Son trabajadores que lo que quieren es una oportunidad de vida mejor. Hay gente que suele tener un mínimo de 3 años de experiencia y nosotros en las charlas les explicamos sobre todo lo que es un proceso migratorio, ¿no? Les explicamos un poco que esto no es un trabajo de 3 meses ni de 6 meses, sino que realmente ellos se van a venir a vivir aquí. Y que venirse a vivir aquí tiene una serie de consecuencias. Vas a tener que pensar en traer a tu familia a una vez cada un año, porque va a ser la reagrupación familiar. Entonces suele ser gente que está activamente trabajando, que tiene mucha experiencia y que lo que quiere es algo mejor para su familia, ¿vale? Lo cuento particularmente yo he vivido 18 años en Perú, como decía antes, y la situación en Latinoamérica ahora mismo no es la mejor. Hay países, particularmente Perú, Ecuador, que la inseguridad pues ha crecido años, y esta gente pues lo que busca, como busca todo migrante, como todo migrante busca, es una mejor situación para su familia. Esto es lo que intentamos un poco trasladar en las charlas, ¿no? Más allá del salario, que todo el mundo pregunta, nosotros intentamos un poco dar enfoque a este cambio de vida que supone, y intentamos ser también lo más claros posible para evitar que la gente se caiga en el proceso. Uno de los mayores problemas que tenemos con la contratación en origen, hay mucha gente que se cae porque ha pasado mucho tiempo, realmente cambian de opinión. Esto lo hemos conseguido atajar en grandísima medida, y os puedo dar datos que aproximadamente las personas que firman contratos con una empresa, aproximadamente el 15% no acaba viniendo a trabajar por diferentes circunstancias, ¿vale? Enfermedad de un familiar, ocio, bueno, en final hay excusas, y durante el camino, al ser un proceso tan largo, pues puede pasar. Entonces, sí tenemos calculado que aproximadamente un 15% de estas personas no acaban bien. Bueno, una vez que juntamos a esta gente, que juntamos normalmente por sectores, hacemos charlas, como decía, todas las semanas, aproximadamente 3 charlas a la semana, que se dividen en el sector construcción, el sector metal, o particularmente ya calderero, o particularmente soldadores, FECAU, en proceso 4G. Una vez que deciden dar el paso, deciden continuar con el proceso, cuando ya terminamos de filtrar la documentación que ellos nos envían.
básicamente suele ser currículum vitae con certificados demostrables, certificados de trabajo, y también lo que se llama el certificado único laboral, es el histórico de la Seguridad Social, que nos permite confirmar al 100% que estos trabajadores tienen la experiencia que realmente dicen tener. Esta experiencia de manera formal. Pasa en Perú, que pasa en Ecuador. Hay muchos trabajadores que tienen 15 años de experiencia, pero realmente nunca han trabajado formalmente. Siempre han trabajado en el mercado informal. Las personas son más difíciles de traer porque al final la subdelegación de extranjería sí evalúa la experiencia de estas personas. Entonces, en estos casos, normalmente hacemos nuevas prácticas. Soy soldadores, por ejemplo, hacemos homologaciones directamente con Bureau Veritas, es una homologación internacional para que el señor pueda venir a trabajar directamente al centro de trabajo. O sea, actualmente tenemos 2 clientes offshore, en el norte de España y otro en el sur, y ellos requieren una homologación para poder entrar directamente a trabajar en el astillero, que se hace directamente allí, para también de alguna manera acortar el tiempo del trabajador una vez que ha llegado, acortar el tiempo para que él pueda empezar a trabajar. Bueno, una vez que tenemos filtrado esta documentación, tenemos una serie de preseleccionados, y aquí va a depender un poco de la empresa. Hay empresas que se fían completamente de nosotros en lo que es el proceso de selección final, ¿vale? Yo he encontrado 8 frigoristas con experiencia en soldadura de tubería, la empresa me dice, mira, me fío completamente de ti, vamos adelante con la documentación. Hay otras empresas que dicen, mira, yo quiero conocer al candidato, me gustaría ver un poco ese conocimiento técnico, a lo mejor con algún tipo de inspector que pueda trabajar con nosotros, y esa sería una validación final que haría la empresa para terminar de seleccionar a estas personas. Vamos a suponer que este señor hace una entrevista y efectivamente la empresa decide contratarlo. ¿Vale? Pues tenemos a un frigorista que tiene toda una documentación en regla, que tiene un pasaporte y que va a firmar un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo lo va a firmar directamente en Perú, Ecuador o en Chile. Y lo va a firmar directamente con la empresa que le contrata. Nosotros somos, es decir, como un ADECO, como un Manpower, que realmente somos unos intermediarios que nos aseguramos de que toda la documentación es correcta y que adicionalmente nos vamos a encargar de toda la tramitación del trabajador hasta que llegue a su lugar de destino. Sería el punto 4. Nuestras fuentes de reclutamiento. Bueno, tenemos diferentes fuentes de reclutamiento, muchas son las mismas que se podrían utilizar aquí en España. Estamos hablando de un sistema de contratación muy parecido, salvo en la parte de la tramitación, ¿no? Tenemos acuerdos en Perú, en Ecuador y en Chile con los principales institutos técnicos que a día de hoy están pues mecánica automotriz, mecatrónica, soldadura, etcétera, etcétera. Ahí se ven algunos de ellos. Después trabajamos mucho la parte de redes sociales y portales especializados. Lo que aquí sería un InfoJobs, aquí se va a llamar CompuTrabajo, Boomerang o Indeed. Una vez que tenemos los perfiles ya determinados por la empresa, activamos todas estas fuentes de reclutamiento para buscar los perfiles que necesitamos. Bueno, realmente en estos sectores trabaja mucho a día de hoy la parte de Facebook, la parte de TikTok y la parte de Instagram. Pues también hay otros perfiles que a lo mejor trabajan mejor con la parte de CompuTrabajo, de portales especializados. Una cosa importante que tenemos también es la base de datos propia. A día de hoy podemos tener base de datos en torno a 2.500 personas. Ayer hacía una búsqueda de andamieros. Tenemos una empresa interesada en contratar andamieros para ir a trabajar a Andalucía. Y ayer me metí en nuestra base de datos y resulta que tenemos 58 personas que han contactado con nosotros a través de Instagram, Peterbit, que es un elemento, una herramienta de software que capta currículums, o alguna de las otras redes sociales. Ya tenemos almacenado esta base de datos. En el momento en el que se activa una búsqueda, ellos van a ser las primeras personas que vamos a contactar, ¿no? Los requisitos. Bueno, aquí decía, ¿no? Hay un grupo de personas en Lima que se dedica única y exclusivamente a atender a candidatos que están interesados en algún proceso en particular. Ellos se encargan de recibir toda esta información,
lo que comentaba de la hoja de vida, que es lo que se llama el certificado único laboral, los currículums, y en muchos casos verificamos la experiencia. Si un señor ha trabajado en SACIR construyendo el aeropuerto de Lima, que se acaba de terminar hace unos pocos meses, probablemente llamemos a SACIR para confirmar que este electricista estuvo 2 años trabajando con él. Por que aparte su hoja de vida lo va a ver reflejado. Aquí tenemos entrevistas con la parte reclutadora, que sería en estos casos inicialmente con nosotros, ¿no? Vamos a validar esa experiencia técnica y vamos a llamar a estas charlas que comentaba antes. Bueno, y como decía antes, es muy importante saber que esta persona está preparada para migrar. Hay mucha gente que piensa que esto es un trabajo temporal, que se van a venir 6 meses, que luego van a volver. Nosotros lo que intentamos es quedarnos con la gente que realmente sí quiere realizar un cambio en su vida. Nosotros a día de hoy no tenemos en nada, somos para nada una ETT. Todas las personas que vienen con la idea de quedarse inicialmente, de traerse a su familia. Punto 3, os contaba, ¿no? Es la presentación de los candidatos. Por ejemplo, he tenido una serie de entrevistas también con instaladores, frigoristas con esta experiencia de soldadores que decía antes. Pidieron de 10 currículums, nosotros les enviamos los 10 y han decidido entrevistar a 8 personas, de las cuales han sido seleccionadas 7. ¿Vale? Bueno, todo se hace un poco en contacto directo con nuestra empresa, con nuestra central de Perú y con nosotros aquí. Aquí empieza, aunque lo que parece que es lo más corto, es lo más tedioso. Yo podría decir que todos los 3 primeros puntos que hemos visto están liquidados en aproximadamente entre 2 y 4 semanas. Es un proceso bastante rápido. Como decía, hay una base de datos creada y siempre hay constantes personas interesadas a través de nuestra empresa en venirse a vivir a España. Aquí comienza un poco la parte complicada. ¿Vale? Esta firma de contrato lo que va a requerir después es presentarlo con una tasa, que es la tasa 0,62, se presenta en la subdelegación de extranjería, tasa que cuesta 204 euros aproximadamente, y ahí es cuando empieza a contar la parte, vamos a decir, más larga y que ya no depende de nuestra empresa ni de la empresa de nadie, digamos, ¿no? Es una parte, la parte gubernamental. Hay tiempos que van desde el mes y medio hasta 8 meses o más. En las 24 provincias que nosotros hemos presentado en el último año, hay subdelegaciones de extranjería que tardan en resolver 1 mes y hay subdelegaciones de extranjería que tardan en resolver 12 meses. Pongo los ejemplos más feos, van a ser Madrid, Barcelona, Islas Baleares. Ya directamente no trabajamos en general ya con empresas de estos lugares porque la gente, tanto en Perú, se desespera por recibir su aprobación, como las empresas entendemos que tampoco tienen la capacidad de mirar a 1 año vista. Particularmente lo que estamos hablando en Tenerife y en Las Palmas, se está cumpliendo los tiempos aproximadamente del reglamento, que exige que deben ser resueltos los expedientes en 3 meses. Recientemente, creo que ayer antes de ayer, hemos sacado una serie de resoluciones para venir a trabajar a Tenerife y al Hierro, que han salido en 3 meses. Vamos a sumar, llevamos entre 2 y 4 semanas el proceso de selección, vamos a ponernos en 3 meses la obtención del permiso de residencia temporal y visado de trabajo. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, una vez que sale la resolución temporal, vamos a solicitar el visado en el Consulado de España en Perú. Aquí vamos a contactar con la empresa, vamos a contactar con el trabajador, vamos a solicitar la información que requiere el consulado, que básicamente es antecedentes penales, certificado médico, unas clínicas autorizadas, pasaporte evidentemente, todo esto apostillado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta documentación va a ser presentada al Consulado de España y nosotros nos encargamos de solicitar primero la cita dentro del consulado. Segundo, de traer al señor
a nuestra oficina, con un grupo de trabajadores que van a una empresa en particular, para preparar estos documentos, para que no reboten dentro del consulado. Por ejemplo, la foto mal cortada, un documento mal fotocopiado puede que provoque un requerimiento por parte del consulado que retrase la documentación o que retrase el visado 15 días más, ¿no? Un poco lo que nosotros intentamos es que las cosas se hagan lo mejor posible y acortar los tiempos. Presentamos esta documentación y el visado va a salir en un plazo de 15 días. Entre 15 y 20 días, el señor va a recibir su pasaporte, su visado para poder viajar. Y ahí se activa la parte del viaje. Bueno, el señor, voy a contar un poco lo que pasa en la mayoría de los casos. Los trabajadores suelen pagar su viaje hasta Madrid. Nosotros le pedimos a las empresas que se encarguen del traslado del trabajador desde Madrid a su lugar su centro de trabajo. Y bueno, este señor, este frigorista que lleva 5 meses aproximadamente esperando a llegar a Tenerife, y ahí va a poder hacer su curso de PRL y empezar a trabajar. Aquí un poco lo que os contaba, ¿no? Realmente es importante siempre tener el flujo de información sea lo más claro posible. Para la empresa como para los trabajadores. La idea es que ellos vengan con una idea muy clara de dónde van a ir a trabajar, cuánto van a ganar, cuáles son sus condiciones, sus turnos. Y lo importante aquí también es mencionar, nosotros le pedimos a todas las empresas que al menos le faciliten a los trabajadores 3 meses de alojamiento gratuito. Definición de alojamiento. Bueno, para nosotros la definición de alojamiento es piso compartido, ¿vale? Personas por habitación, piso de 3 personas, en un piso de 3 habitaciones, un máximo de 6 personas. Esto es completamente recomendable. Podéis entender, hay muchas personas que no han salido nunca de su país, jamás le firmarían un contrato de trabajo nada más llegar, y llegan muy por aquí. O sea, esto, desde nuestro punto de vista, el sistema no funciona si la empresa no se encarga de facilitarle este alojamiento cuando llega. Es más, soy completamente honesto, nosotros no trabajamos con empresas que no le faciliten el alojamiento cuando vengan. ¿Por qué? Porque el sistema no va a funcionar, va a fracasar. Entonces, preferimos realmente ser lo más honestos posible y era hablarlo desde el principio. Pensemos también, ¿no? Esta gente, estos trabajadores, vienen a vivir, apenas se están mudando a vivir aquí. Ellos cuando cumplen un año de trabajo, renuevan su visado por 4 años más y adicionalmente a ello pueden pedir a su familia, lo que se llama la reagrupación familiar. Entonces, es lógico que el trabajador también entienda que esta solución habitacional tiene un carácter temporal. Al final, el trabajador, su objetivo final dentro de todo este proceso migratorio es poder traerse a su familia. De hecho, con el visado que ellos vienen, pueden incluso pedir la nacionalidad cuando han cumplido 2 años viviendo en España. Entonces, ellos deben entender desde el origen que la solución habitacional es un tema temporal. Nosotros, a día de hoy, en el último año, han viajado con nosotros más de 700 trabajadores. Todos, absolutamente todos, han venido con una solución habitacional facilitada por la empresa, al menos los 3 primeros meses de trabajo. Un poco consejos y recomendaciones. Solemos dar una charla antes de que viajen, un poco para explicarles el tema cultural. También, no sé, no es lo mismo Canarias que el País Vasco. Al final mandamos a gente de diferentes sitios e intentamos de alguna manera que también conozcan el lugar al que van a ir, ¿no? Sea Tenerife, sea Las Palmas, sea La Gomera, que también se ha dado algún caso, para que realmente entiendan cuáles son sus posibilidades de vida. Aquí pongo un par de noticias de nuestra página web. Comentaba, algo más de 700 personas han viajado con nosotros.
Estamos altamente especializados en el sector construcción y en el sector metal. La foto del medio, por ejemplo, es de Wingwaves, que es un avión offshore. Llevamos un grupo de 70 soldadores durante el último año. Son soldadores de un proceso muy específico que es 6G FECAU, y ellos están han ido, están viviendo allí hace tiempo ya. Están construyendo las torres eólicas marinas que creo que van al Mar del Norte. Aquí en la foto de la derecha podéis ver cómo hacemos convocatorias masivas, a veces que incluso llegamos a alquilar un teatro, un pequeño teatro, para dar charlas para el sector construcción. Aquí veis en la foto de la izquierda, pues gente que sale continuamente. Yo, el día de ayer que estaba en Madrid, en el aeropuerto coincidí con 16 caldereros que están destino a Cádiz. A día de hoy han pasado los exámenes médicos y que han empezado el curso y van a empezar a trabajar en la provincia de Cádiz. La semana pasada estuve aquí en Tenerife recibiendo a 8 trabajadores de la construcción que vinieron y bueno, vine un poco para recibirlos y acompañarlos a su alojamiento. Tenemos un flujo constante de personas. Esto de alguna manera no es un sustitutivo de la contratación tradicional, ¿vale? Realmente la política de recursos humanos de las empresas, supuesto que debe permanecer, pero sí que la contratación en origen se convierte en una alternativa más, ¿vale? Una alternativa más para muchas empresas, de alguna manera de saber que a ciencia cierta van a recibir un número de trabajadores cuando tienen una obra, cuando están preparando un presupuesto y necesitan saber si van a contar con este número de personas. Y bueno, contaros también que el sistema no es perfecto, ¿vale? Como contaba antes, el 15% aproximadamente de las personas que comienzan un proceso, que han firmado un contrato con vuestra empresa, no va a venir, ¿vale? Se va a caer en el camino por diferentes motivos que contaba antes, ¿no? Y también, que es probablemente una de las preguntas que tenga la mayoría de las personas que están escuchando, es que el trabajador no tiene la obligación de quedarse en las empresas a las que va destinado. El nuevo reglamento sí establece que se deben quedar un mínimo de 3 meses en la empresa, pero bajo la ley de trabajadores, este señor, si decide si en la obra de enfrente le van a pagar 14 euros la hora, pues probablemente se vaya a pensar, ¿vale? Sí es verdad que nosotros como empresa, cuando estas personas viajan, ellos firman un compromiso de permanencia en la empresa de 1 año, pero algunas personas se van, ¿vale? Tenemos una estadística que nos dice que el 80% de las personas que hemos traído en el último año han permanecido en la empresa. Hay un 20% que durante el proceso entre los 3 meses y los 12 meses se va a ir por múltiples razones. Sueldo. Resulta que tenía una prima en Alicante que no nos contó y que nos está prometiendo el oro y el moro, que tiene un amigo que trabaja en una obra, porque se ha enamorado de una chica de Ferrol y se quiere ir a vivir con ella. O sea, siempre al final somos todos personas, las situaciones cambian, pero sí puedo decir que a pesar de que el sistema no es perfecto, sí creemos que funciona tan bien que el 70% de las empresas que trabajan con nosotros repiten. Realmente tenemos muchas empresas que recurren a nosotros incluso cada 3, cada 4 meses para continuar con la contratación de trabajadores según va cambiando sus lugares de trabajo, según van ganando horas adicionales. Un poco se ha convertido en parte en algo normal dentro de cada día más empresas de este sector y sobre todo del sector construcción. Esto es todo por mi parte. Seguro que hay por ahí muchas dudas. Lo que no sé es cómo las vamos a responder. Eso es el contacto, ¿no? ¿Tu Sí, teléfono? esta es nuestra empresa, este es nuestro correo, este es mi teléfono y esta es nuestra página. Somos miembros asociados de la Cámara Oficial de Comercio de España en Perú, también de la de Ecuador. Como contaba, tenemos oficinas a día de hoy en Perú, Chile y Ecuador, aparte de aquí. Yo estoy en la isla de La Palma, tenemos una oficina también en Madrid. Nada, a vuestra disposición. Dejamos de compartir pantalla para que se vea la sala. Es el momento de si tienen alguna pregunta, consulta. Yo me he quedado con esa corrección que me has hecho y que te agradezco, que no son personas desempleadas las que están en origen, sino son profesionales con su experiencia
y su cualificación, Correcto. los que se van a fichar. Que quede claro, ¿no? Sí, Son personas desempleadas y sin experiencia, no, al contrario, son profesionales todo lo contrario. cualificados y con su experiencia, ¿verdad? Efectivamente, y además es una cualificación y una experiencia que es completamente demostrada. La última semana, por ejemplo, en Lima hemos tenido una prueba de pintores industriales, erles y arenadores. Fue un inspector que ha estado 4 días en Lima y hemos estado haciendo pruebas en directo en un taller con una probeta y han estado haciendo pruebas de pintores y arenadores. De hecho, han ido 70 personas, me parece, y han sido seleccionados 31 para ir a trabajar a un astillero del sur de España. Si ven alguna pregunta en el chat, me dicen para contestar la pregunta, si hay alguna pregunta por chat. Lo que sí podemos, aquí por ejemplo tenemos en la sala una empresa de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. ¿Hay especialistas en esos países vinculados a las instalaciones eléctricas y telecomunicaciones que se pueda fijar? Sí, muy buenos además, con la particularidad encima que está dentro de los puestos de difícil cobertura y los electricistas pueden ser incluso fichados también en Ecuador. Desde Ecuador. O sea, se pueden traer de Ecuador, de Perú y de Chile. Hemos hecho un proceso de selección donde han pasado 341 electricistas, hace un mes y medio aproximadamente, y han sido seleccionados 100 a venir a vivir a España. Muchos electricistas y muy buenos. De hecho, hay muchos con mucha experiencia que han trabajado ya en empresas españolas. SACIR, Acciona, Dragados. Realmente la empresa española está muy plantada principalmente en Perú y hay muchos trabajadores que tienen experiencia de 2, 3, 4, 5 años trabajando en empresas españolas, lo cual también ayuda un poco a la adaptación de este trabajador en los métodos de trabajo españoles. Bien. Si en algún momento quieren hacer alguna pregunta, tienen ustedes prioridad. ¿Los fontaneros qué me dicen? Mira, no son tan fáciles de conseguir, pero tenemos un proceso ahora mismo para Málaga. Está yendo un grupo de fontaneros para instalar piscinas, particularmente, ¿vale? Los fontaneros sí tienen alguna cosa ligeramente diferente. Miguel a lo mejor nos puede ayudar un poco más con eso. Miguel, ¿cuál es la diferencia del fontanero peruano particularmente con el español? Bueno, allí no se trabaja tanto el PPR, allí sobre todo es mucho terrain. El PPR empezó, bueno, ya hace unos años se trabaja más. Y bueno, la forma de trabajar en teoría es parecida. Pasa que allí las instalaciones se dejan embutidas dentro de la estructura y demás, no como aquí, pero en general hay bastante nivel de fontanería. Nosotros, de hecho, bueno, nosotros hemos traído gente con recluta y tenemos varios fontaneros. Nosotros trajimos albañiles, pero es que después los albañiles allá son muy polivalentes. Entonces te llegan aquí después y tú le dices, bueno, ¿y sabes de fontanería? Y el tío dice, por supuesto, y te monta la fontanería de cualquier cosa. Son muy polivalentes. Nosotros hemos traído 30 albañiles, cofradores, trajimos unos cuantos y entre ellos, pues después eso, empieza a aparecer el que sabe de electricidad, el que sabe de fontanería, el que sabe de pladur, entonces ya los vas tú pues, dirigiendo a donde te interesa, ¿no? Pero bueno... particularmente fontaneros no han venido mucho con nosotros, te podría decir, bueno, a lo mejor 15, 20 personas. De hecho, tengo un proceso en Málaga para eso, para Fuerteventura hemos seleccionado 2 fontaneros específicamente de construcción de piscinas, algo de experiencia en eso, pero vamos, realmente todo lo que es sector construcción y sector metal tienen un proceso de adaptación, vamos a decir, bastante rápido, ¿vale? Por ejemplo, yo estuve el otro día en una obra aquí en Tenerife, hay unos albañiles que me decían, claro, es que la mezcla de concreto no es la misma que yo utilizo en Perú, ¿no? Entonces sí que requiere una semana en la cual vas a tener que estar diciéndole, oye, mira, esto funciona así, así y así. Y le vas a tener que pedir que pregunte, porque en general les cuesta preguntar, ¿vale? Pero al final todos se adaptan. Todos se adaptan y te diría que las empresas están muy contentas con el proceso de selección de gente de Latinoamérica. Porque necesitan, a lo mejor, una vez llegan aquí, certificarse, titularse. No necesitan ningún título para instalaciones eléctricas, telecomunicaciones. En principio, lo que es instalación eléctrica, ellos vienen con la experiencia demostrable y casi todos tienen hecho por lo menos 2 o 3 años en un instituto técnico y suelen ser los 2 o 3 mejores de Perú o de Ecuador.
y ellos vienen y directamente empiezan a trabajar como instaladores. Hablamos de personas ya veteranas, ¿no? Sí. Yo pertenezco al sector de la electricidad, aunque bueno, también hacemos construcción. El tema de PRL comentó que había que formarlos aquí cuando lleguen, ¿no? O sea, que Prácticamente obligatorio. Nosotros hemos intentado llevar el PRL a una manera pues, online, es imposible. Incluso hemos pedido la posibilidad de hacerlo en físico allí con alguien de la Fundación Laboral de la Construcción y no ha sido posible. Es completamente obligatorio que ellos lleguen, el mínimo son las 20 horas, después está el movimiento de tierras, en el caso de maquinistas, operadores de maquinaria, que también vienen y hacen el de movimiento de tierras. El del sector metal son 8 horas adicionales para los ferrayas. Eso es sí o sí, van a tener que hacerlo aquí. ¿y qué periodo de adaptación suelen tener para que ya empiecen a caminar y sean autónomos? La típica pregunta de un empresario es, yo quiero un oficial de primera, ¿vale? A mí solo me vale un oficial de primera y quiero que sepa tal y quiero que sepa cual. Todas las personas que vienen, desde mi punto de vista, tienen nivel de oficial de primera, ¿vale? Y todos en general suelen entrar a trabajar como oficiales de segunda, ¿ok? A partir de ahí, evidentemente, en un mundo en el cual pues tú valoras una experiencia, hay gente que es mucho mejor que otra, ¿no? Hay gente con unas capacidades y que tiene unos rendimientos increíbles. Hay otros que no tanto, pero hemos traído gente a trabajar con 60 años aquí, a Canarias. Hemos traído albañiles que tienen 60 años, que de alguna manera querían esta oportunidad, querían venir y han venido. Te diría, ¿es el mejor del grupo? Pues no, ¿vale? Pero son trabajadores que rinden muy bien, que son muy perfeccionistas, que un poco lo que decía Miguel, valen para todo, saben hacer todo. Volviendo a tu pregunta, el periodo de adaptación yo creo que debe estar en torno a 3 semanas, un mes. Vale. A nivel de vacaciones, etcétera, retorno a su país, pues, ¿hay algo predefinido o es un acuerdo entre las partes? Oye, las vacaciones, pues me voy para allá o no. Va a depender, claro, va a depender un poco del perfil que tú estés buscando, de las condiciones que tú quieras poner, pero vamos a basarnos en que estos señores vienen exactamente con las mismas obligaciones y los mismos derechos que un trabajador español. Por esa particularidad, ¿vale? Pero quiero mencionar, y sé que esto puede crearse un poco de controversia, es que ellos quieren hacer el mayor número de horas posible, ¿vale? Ellos vienen con el objetivo de que les dejen trabajar el máximo posible. ¿Por qué? Pues, lógicamente, si vienen durante el primer año a ahorrar para traerse a su familia, pues si tú le quieres dar y se puede, ellos sabiendo un poco las limitaciones que tiene, un poco la ley de trabajadores y tal, si tú le quieres dar todas las horas extras que nos permita, vamos a decir, la ley, pues ellos van a estar siempre encantados de recibirlos. ¿Qué porcentaje de... Llevan muchos años ya con este tema ustedes. ¿Qué porcentaje de personal que traen se quedan aquí, se establecen aquí en... 99%. Y de última pregunta, el tema del carnet de conducir, Es homologable. homologable, pero lleva un proceso, me imagino que... Ellos vienen con el carnet de conducir peruano si lo tienen, ¿vale? Sí, bueno, evidentemente. Ahí no es tan usual tener el carnet de conducir, pero si lo tienen, de hecho hay muchos que se lo sacan en el proceso, ¿vale? Al final tienen que esperar 5 meses. Yo tengo empresas que me dicen, mira, a mí sin carnet no me vale. Entonces buscamos gente que tenga la capacidad de sacarse el carnet de conducir allí. Y ese carnet vale durante los primeros 6 meses sin hacer absolutamente nada. Y cuando se cumplen los 6 meses, lo homologas directamente. Yo me fui a Perú con mi carnet español hace muchos años, entregué mi carnet, me saqué un certificado médico y me dieron el peruano. Exactamente lo mismo aquí. Él va a llegar con su carnet de conducir español, perdón, peruano, lo va a entregar en la DGT y le van a emitir su carnet español pasando el certificado médico. Diferente con el tema de camiones, ¿vale? O sea, ahí cambia mucho la cosa. Por el chat nos están preguntando si suelen tener profesionales del sector de la fontanería y termotécnica. Sí, tenemos. Hay bastantes perfiles. Sobre todo, me hablabais de electricistas, como hemos tenido una prueba tan grande de electricistas recientemente, estamos trabajando con muchos de ellos. Tenemos todo sector construcción, tenemos perfiles. Tenemos perfiles de ferrayas, tenemos perfiles de encofradores que se llaman carpinteros ahí en Perú, tenemos fontaneros, y la termotecnia no sé exactamente qué es. Entiendo que es aislamiento. Ya sabemos que Ahí, Antonio, me agarras.
recoges, no sé exactamente si es aislamiento. Pero bueno, sería cuestión de buscar Sí, y encontrar. y posiblemente encontrar. Bien, también tenemos aquí, a lo mejor no ahora representados, pero sí tenemos un gran número de empresas, de talleres de mecánica, de reparación de automóviles. ¿Hay profesionales que puedan también fichar? La verdad, bueno, tenemos un proceso actual para una empresa importante canaria. Se han seleccionado 4 mecánicos automotrices que están ya casi por viajar. Tenemos otro cliente que pertenece a la asociación, que le acabamos de preseleccionar también un grupo de 4 o 5 mecánicos, pero los mecánicos son muy difíciles de encontrar, ¿vale? A día de hoy tienen un problema igual de grande en Perú o en Latinoamérica para encontrar mecánicos, casi tan grande como que tenemos aquí. ¿Se encuentran algunos? Sí, ¿vale? Pero nosotros hemos rechazado en algunos casos algunos procesos de selección de un gran número de mecánicos porque no es fácil encontrarlos. A día de hoy, que ya vamos a decir, hemos activado la rueda de los mecánicos en Perú y en Ecuador, están apareciendo más, ¿vale? Pero es un mercado limitado, es un mercado que probablemente sea el más complicado a día de hoy, junto con el tema de camioneros. Soldadores hemos dicho que sí, que hay. Nosotros hemos traído en el último año más de 200 soldadores a diferentes lugares, a diferentes procesos. La semana pasada hubo una homologación de procesos MAU en 2G y 3G para de hecho, que hay grupos el grupo nervioso, de hecho lo puedo decir porque no hay problema, y van a ir a diferentes puntos de España, un grupo me parece que son 25 soldadores que van a ser homologados y que van a venir a trabajar. Hay algunos procesos más complicados que otros, el de tubería, creo que GETAU es difícil de encontrar, pero vamos, a día de hoy hemos incluso encontrado procesos GETAU 6GR, que es restringido para trabajar en cosas muy particulares, y hemos encontrado gente y además gente muy trabajante. Si tienen alguna pregunta. Comentabas que en caso de que esa persona, ustedes firmáis un compromiso de 1 año de permanencia en la empresa. ¿Llegada de la empresa hacia el trabajador, algún tipo de permanencia, hay una obligatoriedad de que la empresa tenga que mantener a esa persona un tiempo mínimo? No sé si hay un fallo laboral de cualquier índole, pues despedir a esa persona en 15 días, 20 días. El trabajador que viene con un contrato firmado de duración indefinida, ¿vale? Esto es obligatorio bajo el reglamento. Pero si el trabajador incumple, de hecho es más, ¿vale? Yo te voy a hablar ahora nuevamente como recluta, como nuestra empresa. Nosotros vamos a dar una garantía, y no quiero que suene mal, del trabajador de 3 meses. Si tú me llamas y me dices, mira Francisco, el tío que me has mandado no ha puesto un ladrillo en su vida. Este tío no ha puesto un cable jamás. No vale. Quiero que me lo quites. Nosotros como empresa, como recluta, a este señor siempre le vamos a dar una segunda oportunidad. ¿Okay? Tú me vas a decir, mira, no lo quiero. No vale. Yo voy a encargarme como empresa de darle una segunda oportunidad en otra empresa. ¿Vale? Esto, de alguna manera, lo que me asegura es tener a este trabajador que lo he seleccionado yo, que yo sí estoy seguro que vale. Y esto lo suelo decir mucho, ¿no? O sea, los trabajadores, los pocos que nos han fallado, estando ya aquí en España, no ha sido por un tema de aptitudes, ha sido un tema de actitud, ha sido que se ha peleado con el encargado de la obra que tiene y que ya no lo quiere. Eso alguna vez, no te voy a mentir, sí nos ha pasado. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos recolocado o en otro lugar de otro centro de trabajo de la empresa o en otra empresa. El 60% de las empresas que nos llaman quieren los trabajadores para mañana. Entonces, encontrarse un trabajador que no funciona por conocimiento, yo te lo voy a cambiar, ¿vale? Yo no te lo voy a facturar, yo nunca te lo voy a cobrar, ¿okay? Y este trabajador, si cumple cualquiera de la ley, cualquier parte de la ley laboral, es totalmente despedible. Tiene que ser comunicado a la subdelegación de extranjería. Si eso pasa, va a ser un despido procedente y no va a haber problema. O sea, digamos que la empresa no va a tener ninguna responsabilidad adicional con el trabajo. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta más? Para acabar, yo soy empresa y quiero contratar un frigorista, un soldador y un electricista. ¿Qué tengo que hacer? ¿Contactar con ustedes? ¿Y cómo sigue el protocolo? Pues mira, Juan Carlos, lo que a mí me gustaría, el objetivo de que yo esté aquí es ver cómo a través de la asociación, a través de FEMETE, conseguimos hacer un grupo de empresas
que realmente se quieran atrever, digamos, a probar este sistema de contratación. Estoy muy seguro del trabajo que hacemos y lo que me gustaría es invitar a los asociados de FEMETE a formar un grupo dentro de la asociación para a lo mejor organizar un viaje de expedición, para que un grupo de parte de la asociación pueda ver cómo trabajamos, incluso hacer procesos de selección directamente en Perú con nosotros o en Ecuador. Si una empresa tiene una necesidad de 4, 3 trabajadores, 6 trabajadores, simplemente nos tiene que llamar, nosotros le vamos a pasar una propuesta y eso sí, te lo pueden llamar, aunque te digo que lo que realmente me gustaría sería de alguna manera poder canalizarlo todo a través de FEMETE y organizar un grupo de empresas para hacer el proceso de selección completo. Bueno, pues nada más por nuestra parte. Un mensaje final que quieras lanzarnos, aunque ya lo has dejado bien claro, pero para acabar, algún titular que nos quieras dejar en la cabeza. Bueno, nada, pues un poco deciros que hay mucha gente cualificada en América. La situación actual, como decía al inicio, de inseguridad hace que la gente mire un poco más allá y que quiera oportunidades mejores. Los que emigraron, ¿no? Mi abuelo se fue a vivir a Cuba 8 años, mi bisabuelo estuvo 20 y yo me fui para allá en el 2006, cuando España todavía iba bien. En el 2008 ya no me pude regresar porque ya no había trabajo, ¿no? Y al final todos los que emigramos lo que buscamos es una situación mejor para nosotros y sobre todo para nuestras familias. Gente que tiene muchas ganas, mucho empeño, gente muy cualificada y yo estoy seguro que gente que comience con un proceso de contratación en origen, sea con nosotros, o sea con directamente ellos, sea con alguna otra empresa que pueda haber, yo estoy seguro que lo va a ir. Bien, pues yo creo que eso es todo. Si no hay más preguntas, Francisco Rodríguez, socio de la empresa Recluta, muchas gracias por acompañarnos. Nada más, acabamos con esta charla de la industria canaria en el marco del proyecto Apuesta por la Industria Legal que subvenciona la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. Ha sido un placer, muchas gracias.